Dios les bendiga, hermanos. Estamos transmitiendo en este día jueves, a mediados de semana, y les mandamos un caluroso saludo a cada uno de ustedes que se encuentra en sus hogares y que nos siguen a través de estos dispositivos electrónicos, a través del internet, a través de YouTube, a través de Facebook. Les mandamos un gran saludo. Quiero compartir en esta tarde acerca de el miedo. Quiero hablar sobre el tema: el miedo no es un buen compañero. En estos días el virus no solamente está atacando la área física o salud de cada una de las personas en este país y alrededor del mundo, sino que también el virus del miedo es el que se ha impregnado en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. El miedo, hermano, no es un buen compañero para usted ni para la iglesia. Y quiero darle ciertas citas bíblicas que nos dan luz acerca de varios personajes que tuvieron miedo y no tuvieron un buen resultado. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Uno de los personajes que yo quiero que usted analice se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 10. Es Adán. Adán, a través del miedo, se alejó de la comunión con Dios. Dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es cierto que el pecado derribó la relación que había entre Dios y el hombre, pero el miedo no le permitió regresar a la comunión, no le permitió regresar a la presencia de Dios. El miedo y la desconfianza nos alejan de Dios, nos alejan de la comunión con Dios. Así es que cada vez que usted tiene miedo, lo aleja de Dios. Cada vez que usted tiene esa desconfianza, esa inseguridad, lo mantiene cada vez más alejado de la presencia de Dios. El segundo personaje que quiero comentarles se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículo del 28 al 30. Es nada más y nada menos que Pedro. Dice la Biblia: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. El miedo hunde ministerios. El miedo hunde la vida espiritual del creyente. El miedo, cuando se enfoca en las circunstancias, en lo que está sucediendo en cada uno de su alrededor, termina hundiéndolo. Cuando usted pierde de vista a Cristo, el miedo empieza a abrazarlo, empieza a inundarlo a usted. El miedo no trae buenos resultados y vemos a Pedro hundiéndose en medio del mar porque el miedo empezó a abrazarlo. El miedo hace que muchos de nosotros nos hundamos en ese miedo. Número 3. Elías es un vivo ejemplo de que el miedo detiene ministerios. Primera de Reyes capítulo 19 del 1 al 4 dice que cuando Elías le quitó la cabeza a los profetas de Baal, Jezabel lo mandó a amenazar. Y la Biblia nos menciona que cuando estaba amenazado fue y se escondió porque tenía miedo. Muchos ministerios en medio de esta pandemia nos hemos visto amenazados, pero no podemos escondernos, no podemos detenernos a causa del miedo. La iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue adelante. Quiero leer también una escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo del 29 al 32, y dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La iglesia no puede tener de compañero al miedo, porque el miedo nos evita que prediquemos la palabra. El miedo hace que no salgamos a compartir la palabra. El miedo nos hace y nos detiene en un enclaustramiento. La iglesia tiene que salir, la iglesia tiene que compartir, la iglesia tiene que expandir la palabra. Es cierto que físicamente no podemos salir, pero podemos salir a través de su dispositivo, a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de voz, a través de una llamada. La iglesia tiene que expandir la palabra de Dios. Dios está levantando a la iglesia y no puede detenerse a causa del miedo. Número 4. El miedo, hermano, nos impide el producir. La Biblia nos menciona en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 25, que uno de los siervos tuvo miedo. Dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
El Señor va a regresar a pedirnos cuentas del talento que nos ha dado. Y muchos, a causa del miedo, lo hemos escondido. No es tiempo de esconder el talento, hermano. Es tiempo de hacerlo producir. Es tiempo de hacerlo que se multiplique. Dios nos lo dio para su obra. Y es tiempo que empecemos a hacer uso del talento que Dios nos dio. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor y que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. La Biblia nos enseña que el miedo nos impide proclamar que Jesús es el Señor. Jesús ha sido detenido, está arrestado en un patio, y Pedro está siguiéndolo entre de lejos y llega y se sienta a calentarse un poco con los que están ahí. Y el hablar de Pedro lo devela delante de la gente, lo exhibe, y Pedro empieza a negar al maestro. Y antes de que el gallo cantase, 3 veces lo había negado. El miedo hizo que Pedro no proclamara quién era su Señor. El miedo, hermano, nos hace detenernos, nos impide proclamar quién es Dios. Hermano, que el miedo no sea la herramienta que el diablo use para detener su ministerio. Que el miedo no sea la herramienta que el diablo use para detener a la iglesia. Que el miedo no sea lo que lo impida a usted buscar de Dios. En esta hora, usted que está en su casa, yo quiero hacer una oración por usted. Tal vez usted se siente solo, se siente desamparado, desanimado o con mucho miedo por las cosas que han de pasar. Si usted está cercano a Dios, el miedo se va a ir. Si usted está cerca de la voluntad de Dios y está abrazado de la presencia de Dios, el miedo no tiene lugar en su casa. Yo le invito a que en esta tarde usted haga esta oración con nosotros y le pidamos a Dios que este miedo se vaya de su vida. El miedo no es un buen compañero. Hagamos esta oración. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde y pedimos de tu unción y de tu presencia, Espíritu Santo, para que inunde los corazones y las casas de cada uno de mis hermanos. El miedo no es un buen compañero, pero tu Espíritu Santo sí. Yo pido que tu Espíritu venga y nos abrace. Aquella mujer que se encuentra sola, aquel hombre que se encuentra solo, desamparado, yo pido que ese miedo se vaya en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo, que es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, venga y tome nuestras vidas. Nosotros echamos fuera todo el temor y le decimos sí al Espíritu Santo de Dios. Yo pido por cada familia, por cada hombre, por cada mujer que se ha visto presa del miedo, que el miedo se vaya y que aceptemos a tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amigo, usted que me escucha a través de este dispositivo, lo invito a que conozca de Jesús de Nazaret. Voy a dejar nuestra dirección y nuestro teléfono, y nuestro mejor deseo es que Dios le bendiga y podamos estar en contacto con usted. Dios les bendiga.